Hola, buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Para mí es un placer entrevistar el día de hoy al maestro Carlos Soto. Realmente es un placer y un honor. Él tiene un largo recorrido en la música y seguramente aprenderemos muchísimo de él. Antes de, me gustaría hacerles una pequeña introducción acerca del maestro. Su nombre es Carlos Enrique Soto Figueroa. Aquí podemos ver una imagen de él en donde está interpretando el piano. El maestro es un pianista profesional de jazz. También fue maestro de piano en el conservatorio y también fue educador, arreglista y compositor. Y un dato que no coloqué acá es que también él es escritor. Entonces, el maestro es una persona que no solo ha tenido experiencias en Guatemala, sino también ha tenido experiencias en México y en España. Y aquí podemos ver un dato relevante sobre él, en donde es en la Peña 4 de Madrid, en donde él está interpretando música sudamericana. Esto fue en el año de 1979 y podemos ver que en ese concierto estaba tocando con 5 teclados y a veces tocaba con más. Entonces, sin más que decir, nos gustaría escuchar al maestro Carlos Soto. Pues Kelly, es un placer de verdad hablar para usted y para sus compañeros de el curso de música moderna, me decía usted, ¿verdad? El curso Música contemporánea. de música contemporánea de la Universidad de San Carlos, del grupo que estudian con el maestro Byron Sosa. Así es. Sí, pues es un placer, Kelly. Usted dirá entonces que podemos platicar. Ojalá que lo que platiquemos sea de interés no solo a sus compañeros y a ustedes, sino que si este video pues se puede difundir de otras formas, pues ojalá que lo que platiquemos sea de interés general para todos. Claro, con mucho gusto. Sí, sin duda, hay muchísimo que conocer acerca de usted. Y claro, maestro, entonces a mí me gustaría, bueno, a mí y seguramente a todos nuestros compañeros nos gustaría saber cómo es que inició su gusto por la música. Que nos cuente un poco acerca de esto, si hubo influencia de alguien más, si alguien más en su familia es músico, o simplemente usted es el artista. Sí, yo creo que no hubo ninguna influencia personal. No tuve la suerte yo de nacer en un hogar integrado, eso siempre lo digo porque es fundamental para el desarrollo musical. Usted sabe que se recomienda que el desarrollo musical empiece cuanto antes, desde la niñez. Entonces, es importante nacer en un hogar adecuado para que pueda germinar su talento, si es que tiene algún talento que pueda germinar. Entonces, es fundamental nacer en el hogar adecuado, también además del talento que uno pueda traer. En mi caso, no recuerdo yo ninguna, digamos, influencia personal. Solamente crecí con mi madre y bueno, pues y el principal drama en ese tiempo era sobrevivir, era, digamos, lo básico, ¿verdad? No había mucho tiempo, había que llenar la panza, el estómago y el espíritu, pues ya podía esperar un poco. Entonces lo primero era no pasar hambre y entonces lo demás podía venir después. Entonces yo de lo que yo recuerdo de mi niñez, mi primer contacto con la música fue que me compraron un juguete, una marimbita de juguete de 10 notas apenas. Eh, y entonces en esa marimbita yo tocaba las melodías que oía en un tocadiscos que había donde vivíamos, que me permitían a mí pasar adelante y escuchar la música que emitía este tocadiscos. Y entonces se me quedaban las melodías, yo me acuerdo que por medio del oído se me quedaban las melodías y yo iba repitiendo con esa marimbita mínima, ¿verdad? Ese fue el primer contacto que yo recuerdo. Y pues, entonces cuando vieron que yo ya me sonaba bien la marimbita, entonces ya una tía política dijo, bueno, entonces él habría que comprarle una marimba un poquito más grande. Y me compraron una de esas marimbas que venden en la calle, que llevan
que lleva la gente ahí, los vendedores llevan a hombros y, y van tocando la marimbita, y entonces pues ya era una marimba cromática, y entonces ya un poquito más profesional, y ahí fue donde yo me inicié prácticamente tocando de oído, sin ningún, digamos, sin ninguna educación musical, tocando de oído la marimbita esta que le cuento. Y luego, pues ya en el colegio, yo estudié en el colegio Don Bosco, y entonces ya ahí teníamos una clase de música, y recuerdo pues que siempre me atrajo la música de forma, digamos, especial, y ya cuando tenía como unos 15 años, recuerdo yo, entonces yo llegué a la conclusión de que era conveniente para mí, digamos, estudiar ya la música en serio. Y fue cuando ya entonces yo me caminaba desde el Colegio Don Bosco, porque no tenía ni para la camioneta en ese tiempo, que eran 5 centavos. Entonces yo me iba caminando del Colegio Don Bosco en la Avenida Bolívar hasta el Conservatorio Nacional de Música. Y entonces ahí fue cuando ya me inscribí digamos, en la clase de solfeo, y ese fue mi inicio, digamos, ya, digamos, más serio, más profesional de la música, pero no influyó a nadie, sino que yo tomé conciencia. Fue una toma de conciencia de que yo quería estudiar realmente la música. Fue una cuestión de tipo personal. Qué interesante, maestro. Realmente me parece interesante porque de pronto me sentí identificada con usted, porque Sí, justo yo encontré esto de la música también como un juguete. ¿verdad? Recuerdo que una Navidad mi papá le había regalado a mi hermano uno de esos pianitos de juguete. Entonces yo escuchaba esta canción de Estrellita y mi hermano era como, bueno, qué bonito y lo dejó ahí. Entonces a mí me dio bastante curiosidad, tomé este pianito y comencé. Y logré sacar Estrellita y el Campanero y fue bastante sorprendente para mí. Entonces desde entonces me di cuenta que a mí me encantaba demasiado esto, lo de la música, y fue así como también a los 15 años comencé formalmente el estudio en la escuela tenía las clases de música, pero definitivamente no era lo que yo buscaba, yo quería más. Y a los 15 años inicié el estudio con el violín, porque mi Bueno, fuerte está en el violín. tenemos muchas cosas Sí, comunes. Un día la bastante. voy a entrevistar yo a usted Me también. parece. Claro, Qué claro. interesante, muy bien, maestro. Muchas gracias por compartirnos acerca de esto. Y bueno, usted nos comentaba de que empezó formalmente sus estudios en el conservatorio y después de estudiar en el conservatorio, ¿hubo algún otro lugar en donde también estuvo estudiando más acerca de música? O cuéntenos cómo fue avanzando con sus estudios en lo musical. No, digamos, yo presumo de ser un producto centroamericano hecho en Guatemala. Eh, no trato de decir, a pesar de que he estado en el extranjero, no sería cierto decir que yo aprendí lo que sé, lo aprendí en otros países, mm, sino que, sino que yo soy un producto digamos, de la educación musical en Guatemala, ¿verdad? Eh, yo estudié los 7 años que son necesarios para obtener el título de bachiller en arte especializado en piano. Mi formación musical estuvo a cargo del maestro Manuel Herrarte, uno de los grandes pianistas, uno de los últimos grandes pianistas clásicos que ha habido en Guatemala. Y también vino aquí a Guatemala en la década de los 70 un maestro norteamericano, Harold Blanchard. Él me ayudó mucho también en mis estudios musicales, y él tenía la cualidad de que no solamente tocaba música clásica, sino jazz. Y entonces, fue una lástima que yo no lo hubiera aprovechado, digamos, también en el área de jazz, porque a mí el jazz ya empezaba a gustarme en esa época. Sino que él me ayudó, como eran mis últimos años, ya para recibirme en el conservatorio, pues él me ayudó desde el punto de vista clásico. Esa es otra influencia que yo siempre la digo, siempre la reconozco, ¿verdad? La ayuda del maestro Harold Blanchard. Y luego,
cuando tuve oportunidad de ir a México la primera vez hace ya 50 años, en el año 1972, me salió una oportunidad de participar en un curso de perfeccionamiento pianístico impartido por el maestro austríaco Georg Demus. Y entonces esa fue, digamos, mi primer contacto internacional, que podríamos decir, con un maestro internacional en México. Ese fue, digamos, esa fue más o menos mi formación musical. No sé si quiere que continúe, porque después de regresar, ya en el año 72, entonces ya como pasé en Guatemala dos o tres años más, y luego me salió la oportunidad de ir a tocar a España. Pero eso es otra historia, no sé si quiere que continúe, pero Claro, ya fueron claro. 12 años de permanecer en la península ibérica. Wow, qué interesante, maestro. Realmente sí, nos gustaría conocer sobre también esta parte de cuando fue a España, porque también tengo entendido que en España recibió varios premios. El maestro no solo es una persona que ha recibido reconocimientos en Guatemala, sino también en España. Entonces, nos gustaría que nos cuente acerca de esta parte de los reconocimientos, su experiencia en España. Sería muy bonito escucharlo. Bueno, no han sido muchos reconocimientos, la verdad. En España, el único, digamos, premio o reconocimiento que tuve fue ya en el año 88, eh, que existía se convocó a participar en el primer concurso español de jazz contemporáneo. Y entonces yo participé, digamos, hice escribí mi obra y, y entonces en ese momento yo regresé. Después de escribir mi obra, yo la mandé a Madrid y luego uno o dos meses después regresé a Guatemala, después de un poquito más de 12 años, de estar por allá. Bueno, debo decir que fui finalista, se me olvidaba decir que yo fui finalista, es decir, que no sé cuántos, primero se convocó a, digamos, y participaron, no sé si más de 30 trabajos, y yo fui finalista, es decir, que quedé en los primeros 10 lugares. No llegué a recibir, pues, el primer premio, ni el segundo, ni el tercero, pero sí, por lo menos me dijeron que mi obra había quedado en, en los 10 primeros premios. Y fue una obra que yo la titulé Jazz Suite 488. La titulé así en homenaje a un saxofonista guatemalteco que yo conocía allá en México, digo, en España precisamente, y que él había compuesto una jazz suite también aquí en Guatemala, que tocó la Orquesta Sinfónica Nacional, y que era para tres saxos y orquesta. Y entonces yo en homenaje a él escribí esta obra nombrándola también jazz suite, pero en vez de Jazz Suite le puse 488, que quiere decir abril de 1988. Qué interesante, maestro. Wow, la verdad, lo felicito, en serio. Ah, muchas Llegar a ser entre los primeros 10 finalistas, creo que no es para cualquiera, o al menos eso pienso yo. Entonces, gracias, definitivamente que felicidades. Y gracias. definitivamente tenemos que escuchar esta obra. Yo sí tengo que escucharla. Entonces, muchas gracias por compartirnos esta parte de su experiencia en el extranjero. Realmente fue una gran experiencia y bueno, supongo que después de eso regresó a Guatemala y a mí me gustaría saber si antes de eso usted había sido maestro en el conservatorio, pero no sé si sigue siendo, si aún sigue o ya no es maestro en el conservatorio. No, no, es decir, que yo cuando regresé de España, sí, sí fue el maestro Lima, Luis Lima, el director del conservatorio en ese tiempo, estoy hablando de más o menos de 1990, me propuso dar clases en el conservatorio de armonía.
Y entonces, gracias al maestro, su confianza, entonces empecé a dar clases de armonía durante muchos años. No le puedo ser específico, pero sí di de armonía tradicional, que se llama a cuatro voces, o sea, armonía coral, ¿verdad? Que era un curso de 3 años. En 3 años se tenía que ver este curso, ¿verdad? De armonía, sí. Qué bueno, maestro. Y aparte del conservatorio, ¿ha tenido algunos otros lugares en donde ha trabajado como docente? Sí, sí. Luego, digamos, en el 2004 tuve la oportunidad de ir a México a dar clases al Conservatorio del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Eh, Ahí estuve 2 años, porque es un conservatorio, ese conservatorio, pues, es como la mayoría de conservatorios que enseñan música clásica, pero en ese año abrieron una nueva, dijéramos, una nueva sección de clases que era para dar, para abrir, digamos, una escuela de jazz. Entonces se me tomó en cuenta para, digamos, iniciar la andadura, digamos, de esta escuela y fue así como viajé a Toluca a dar clases allá de jazz, pero ya fueron clases de jazz, sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué alegre conocer esta parte, maestro. Bueno, realmente vemos que usted es una persona con una larga trayectoria y sin duda no solo se ha dedicado en lo del área de piano, sino que también ha realizado composiciones y muchas cosas más. Pero algo que me llamaba la atención es que usted también es escritor. Entonces, me di cuenta que escribió 2 o 3 libros, si mal no recuerdo. Cuéntenos acerca de estos libros o cuál fue el motivo de inspiración para que usted pudiera realizarlos. Pues no me creo escritor, la verdad. Bueno, me creo aprendiz de muchas cosas, eso sí, digamos, lo que más estudié fue, digamos, la música clásica, pero la música clásica en Guatemala no da para vivir. Entonces, yo tuve que ir buscar otras alternativas y menos mal que me gustaba la música popular también y empezó a gustarme el jazz. Y entonces ahí encontré pues ya una manera de, de sobrevivir de la música, que no es cosa muy fácil, ¿verdad? Y entonces le decía que bueno, que no me, además me ha gustado la escritura. Y tengo un libro que se llama Pianistas Clásicos de Guatemala en el siglo XX. Ese fue mi primer libro y lo escribí porque me di cuenta que los jóvenes alumnos, estudiantes de música, pues la memoria, digamos, ya no tenían digamos, un recuerdo de la historia de la música en Guatemala y que desgraciadamente se estaba perdiendo. Entonces, pues uno de los fines de escribir este libro fue revivir digamos, toda y la información al respecto de los grandes pianistas clásicos que han habido en Guatemala. Ese fue uno de mis digamos, propósitos al escribir este libro. Y luego también el ABC del piano, que es un libro, pues, para principiantes de piano, que me di cuenta al dar clases en el sistema de fin de semana del conservatorio, me di cuenta que, pues, los estudiantes tenían un nivel muy básico y que no habían libros para ellos, entonces que les pudieran explicar las cosas, los rudimentos del principio del estudio de la música. Entonces, pues me puse a escribir es un folleto, no es, digamos, un libro, pues puede ser un folleto de consejos y de partituras que se llama el ABC del piano. Y termino que ya eh, todas esas historias que usted me dice que son tan interesantes y le agradezco mucho su opinión, pues todo eso también yo lo he, digamos, resumido en un libro que titulé Entrada Libre, Pretéritos Imperfectos de un Músico Confeso.
y trata sobre mis memorias europeas, es decir, cuento todo lo que, casi todo lo que me ocurrió, digamos, en esos 12 años que yo viví en España, en la península ibérica. Eso es más, sería más o menos bueno, y termino diciendo que tengo la esperanza de que en la editorial universitaria me lo publiquen. Ahorita está precisamente, digamos, está siendo examinado ese documento y estoy esperando, pues ojalá que fuera posible que se, que aceptaran que se imprimiera este libro que le digo, es sobre memorias europeas de un músico confeso. Sí. Bueno, esperemos que se dé, maestro, porque realmente esto es excelentísimo. Creo que nosotros como estudiantes de la carrera, como universitarios, tendríamos que leer al menos estos libros. En lo personal me parece bastante interesante, más esto lo que hice del ABC, del piano, me llamó mucho la atención y sin duda tengo que leerlo. Ah, Bueno, me alegra mucho saber acerca de con estas gusto se lo, obras. con gusto se Sí, lo puedo proporcionar, claro que sí, sí. sí, por favor, yo se lo agradecería mucho y seguramente también a mis compañeros les llamaría mucho la atención esto. Bueno, ya casi para finalizar, a mí me gustaría saber, seguramente usted ha tenido varios conciertos y todos han sido una maravilla, pero ¿hay algún concierto que haya sido memorable para usted? No sé, creo que siempre tenemos esta parte en donde tenemos tantos conciertos, pero hay uno que nunca podemos olvidar. Al menos en el tiempo en el que yo estuve tocando en orquestas, siempre recuerdo uno que fue, que es inolvidable para mí. Entonces, supongo que usted con una larga trayectoria y varios conciertos debe tener más de alguno, tal vez dos, que nos cuente sobre esto. Bueno, yo no tengo, que yo recuerde, no tengo un concierto, digamos así, especial que tenga en mi memoria. Eh, para mí, todos los conciertos tienen la misma importancia, sea que estoy tocando en un auditorio muy importante o que estoy haciendo incluso, pues estoy tocando en Guatemala, en algún lugar pequeño, apenas con 20 personas, porque en el jazz usted sabe que el jazz no es de muchas multitudes, más en Guatemala el jazz no cuenta con muchos aficionados, o sea, es decir, que es triste decirlo, pero que cuesta mucho, digamos, a un músico de jazz que pretenda, digamos, sobrevivir en Guatemala es difícil realmente, ¿verdad? Los conciertos yo sí tengo conciertos que yo he escuchado que me han, digamos, impactado tanto que los guardo todavía conmigo. Ahora, que yo haya tocado un concierto especial, pues quizás los conciertos que dábamos en una época en el IGA, en el Instituto Guatemalteco Americano, que bueno, eran conciertos pues muy, ¿qué le digo? Emocionantes porque pues había un público, sí había un cierto público que nos escuchaba y que pues los recuerdo con bastante, digamos, bastante cariño estos conciertos, pero digamos, no puedo decir un concierto exactamente, ¿verdad? Digamos, que haya sido especial, ¿verdad? Sino que todos como conjunto fueron especiales para mí. Qué alegre la verdad saber acerca de esto, maestro. Y muchísimas gracias. Sin duda, el día de hoy nos llevamos mucho de usted. Al menos yo he aprendido un montón. Y de veras, qué alegre que ¿qué le digo? En Guatemala aún contamos con grandes maestros como usted. Esto es realmente agradable. Y bueno, por último, me gustaría que nos contara acerca de proyectos que tenga actualmente. Nos gustaría saber acerca de esto. Sí, sí, como no, brevemente, sí tengo un par de proyectos que yo los considero muy importantes. Uno de ellos es el que le comentaba en el ámbito de la escritura, que son mis memorias europeas. Este libro que le digo Entrada Libre,
que se llama Entrada Libre, pretéritos imperfectos de un músico confeso. Eso espero, sería un gran gusto para mí que me comunicaran de parte de la universidad que han autorizado la impresión de esta obra. Sería un gran gusto porque es un esfuerzo que he hecho durante muchos años de escritura y entonces pues guardo grandes expectativas con él. El otro proyecto que tengo es de hacer 10 arreglos de música guatemalteca, de música popular guatemalteca, ¿no? Y hacer los arreglos para piano. Y de esos ya llevo 5 más o menos hechos y estoy en la época de, bueno, algunos los he publicado en Facebook y me ha dado un gran placer saber comprobar que tienen gran aceptación. Y estoy en la época digamos, de buscar patrocinio para este proyecto que espero que alcance la luz por fin, porque tengo también grandes ilusiones al respecto, que creo que es un aspecto de la música guatemalteca que no se ha, digamos, que no se ha enfrentado actualmente. Entonces, es como un deseo de, 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 uh, de hacer arreglos de música popular guatemalteca y llevarlos a la sala de conciertos, darles un tratamiento especial, un arreglo musical especial para llevarlos a la sala de concierto y esperar que pianistas de Guatemala o de cualquier parte del mundo puedan tener acceso a las partituras y puedan conocer la música guatemalteca desde otra perspectiva. Wow, esto es maravilloso y realmente deseo que esto se dé, maestro, porque sin duda es un gran proyecto. Y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Hemos disfrutado demasiado este tiempo conociendo a un gran artista, el maestro Byron, no, licenciado Byron, no se equivocó al decirnos de que íbamos a tener un gran placer al poder entrevistarlo a usted y muchísimas gracias por su tiempo. Realmente yo me llevo muchísimo de usted, aprendo demasiado de esto y seguramente mis compañeros también. Y bueno, de parte del licenciado y de todos los integrantes de la clase, agradecemos mucho su tiempo y muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. ¿Algunas palabras que tenga de despedida? Pues nada más agradecer Kelly su interés, agradecer al maestro Byron Sosa y los demás estudiantes de su clase y esperando, como le digo, que lo que platicamos aquí pues haya sido de algún interés, no solo para ustedes, sino que quizás este video se puede grabar y me lo puedan mandar a mí y quizás difundirlo por otras vías alternas para que, pues, ojalá que haya gente que pueda, como usted dice, que le sea de provecho lo que platicamos usted y yo aquí en esta oportunidad. Claro, sin duda. Con mucho gusto, maestro, y muchas gracias. Bueno, nos vemos y gracias a todos. Gracias. A continuación estaremos apreciando un arreglo de Río Polochic del maestro Carlos Soto.